Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Gaballet González y el título de mi ponencia es El sonido en pinturas de Ayllón y Castellano, miradas etnográficas entre la Costa Chica y Cuba. Empiezo con una cita de Toni Morrison, quien dice: "Nada puso tan de relieve el concepto de libertad, si es que no lo creó, de hecho, como la esclavitud". Abordar el arte de Afroamérica como una forma de la memoria y una posibilidad de emancipación es una premisa que permite ir desmadejando los hilos conductores de una reflexión sobre su historia y devenir en el tiempo. Contextualizaré el arte afroamericano de corte intercultural para presentar tanto el llamado arte religioso, etnográfico, le dirían algunos, así como el arte contemporáneo, como fuente y herramienta de esa misma creación cultural siempre en proceso. El método comparativo que propongo tendrá como base ciertas analogías entre dos objetos religiosos de distinta raigambre que los artistas pintan, y cómo estos procesos creativos dialogan en torno a temas paradigmáticos de las culturas negras de América. Como parte de un proyecto más amplio, en donde a través de las historias de algunos artistas afroamericanos trazo migraciones de antaño o actuales para dibujar los periplos de las experiencias que construyeron las visiones plasmadas en eso que se considera el arte de las Américas negras. Tomo el trabajo de dos artistas para analizar la persistencia de ciertos temas, como el género y la identidad, además del secreto o velamiento como herramientas de ciertos contextos rituales y que generan en su arte una presencia poderosa. Esta idea de poder y presencia en un objeto y que se traslada a una pintura viene del desarrollo conceptual de Carlos Severi sobre los objetos quiméricos y cómo constituyen imágenes saillant, que podemos traducir como sobresalientes o destacadas. Lo cito: "Se trata de un ejercicio del pensamiento de la condensación ligada a cierta experiencia con la ambigüedad visual. Hay un tipo de configuración que se repite en algunas regiones de Afroamérica y que Carlos Ruiz asocia a una región específica del continente africano. Sin que sea el hilo continuista lo que me inspira aquí, más bien lo que me interesa es cómo funciona y cómo se desempeña dicha configuración en un contexto religioso que nutre la imaginería de Belkis Ayllón y de Baltasar Castellano Melo, y sobre todo cómo lo plasman en su arte. Esta configuración agrupa la presencia de un ancestro y de un felino o pez en un tambor de fricción dentro de un contexto guerrero. Belkis Ayllón nace, crea y muere en La Habana, Cuba. Es de 1967 y muere en 1999. Fue pintora y grabadora de renombre internacional. Su obra es una experimentación obsesiva, tanto de técnica como de tema, sobre la mitología de la sociedad secreta masculina de los Abacuá, culto de origen africano con gran arraigo en Cuba. Baltasar Castellano Melo nace en Coajinicuilapa, Guerrero, en 1983. Estudia arte en Oaxaca y dedica su obra a temas que tienen que ver con la identidad de los pueblos negros de la Costa Chica y, en el caso que nos ocupa en específico, del nahualismo y la danza de los diablos. Escoger el tema de un tambor para hablar de artistas afro parece de inicio un estereotipo y lugar común. Sin embargo, en ambos casos etnográficos, dichos instrumentos adquieren una voz y presencia que incluyen el secreto o velamiento sobre su propia ontología, que nos remite a la mitología y a complejos rituales de largo aliento. Ayllón y Castellano realizan una serie de pinturas en las que plasman aspectos religiosos de sus culturas. Ambos repiten esta configuración de ancestro, animal, tambor, en específico, aunque de formas muy distintas. En cada caso, es decir, en cada contexto religioso, existen diferencias de toda índole, y las coincidencias a las que me refiero y que veremos a cierta profundidad en este texto no están conectadas. Por supuesto, no podemos hablar de difusionismo. ¿Por qué existen estas coincidencias en Afroamérica? Es algo que no tengo respuesta, pero sí me interesa saber cómo funciona.
¿Qué tipo de ancestro es? ¿Qué papel juega el animal en la mitología? ¿Cómo se instaura su presencia en un tambor? ¿Cuál es la función en un contexto ritual? ¿Cómo este conocimiento velado es pintado obsesivamente por ambos artistas? Y un poco más lejos, ¿por qué a nivel de trazo para plasmar el sonido se asemejan ciertos cuadros que he seleccionado para analizar? La presencia de una voz en los instrumentos. La agencia de los objetos es un tema que desde la perspectiva de Alfred Jell se refiere a una volición o intencionalidad de índole humana que los hace formar parte de una serie de relaciones en un contexto ritual. Sobre ello, Severi dice que, cito, los objetos asumen entonces de una manera infinitamente más estable un cierto número de funciones específicas de los seres vivos. Cierro. Sobre lo que Bonhomme Julien abunda con respecto a los instrumentos musicales, ya que siendo creados para producir sonido, abro comillas, esta agencia toma la forma de una voz que el ritual convoca, produciendo lo que llama íconos de sonido, cierro comillas. Este autor realiza un trabajo etnográfico en el rito Bouete de Gabón, en el que se utiliza un arpa que, según su mito de creación, nace del sacrificio de una mujer, a quien se escucha llorar al percutir el instrumento, pero a la que los adeptos al rito, los iniciados, veneran e invitan cada vez que el instrumento emite sonido. Esta arpa mujer, dice Bonhomme, es antropomorfizada, creando así dos tipos de imágenes visuales, uno que sobrepasa el instrumento y el otro una visión vivida, abro comillas. La primera imagen proviene de una memoria social completamente tradicional, mientras que la segunda se basa tanto en la imaginación personal de los iniciados como en esa memoria social compartida. La relación entre lo colectivo y lo individual es uno de los temas más complejos en las artes que reivindican una etnicidad, pero que nos permite echar mano de la evocación que produce un sistema ritual para involucrarte en el proceso. A decir de Severi, se construye la identidad de dicha voz de los instrumentos a partir de, cito, la verdad del saber, la fidelidad de la tradición y la eficacia, en este caso, del sonido, cierro comillas. Veamos en cada caso etnográfico cómo se logra la imagen sonora de una presencia que depende de una técnica específica, como dice el mismo autor, que permite que la identidad de aquellos que cantan o que tocan no coincidan con la del ejecutante, en este caso percusionistas, que al emitir el rugido del tambor, esa voz y presencia hable por sí misma desde su ontología específica. El hecho de que un instrumento musical adquiera la voz de un ente religioso es un tema que la antropología ha trabajado ampliamente. Al respecto, como lo explica Carlos Eiras, para el caso de los músicos soneros de los tepehuas orientales, dice que, abro comillas, devienen personas que hablan melódica y rítmicamente. Y continúa, los instrumentos hablan signos musicales y señales semánticas que esa música comunica. Acompañan actos rituales específicos de manera que informan a través de una pieza musical precisa del avance de la secuencia ritual. Tanto el bongó de los abacúa cubanos, que permanece escondido en un cuarto detrás de una cortina al que nadie tiene acceso, como el bote que acompaña a los diablos en la costa, contienen y emiten el rugido, como es llamado localmente en cada caso. Al hacerlo, marcan los tiempos no solo dentro de la secuencia coreográfica de cada canción, sino de la secuencia de canciones y las acciones de las personas que participan en el ritual, misma que al decir del propio Eiras sobre los instrumentos de los sones tepehuas, abro comillas, tienen propiedades performativas y perlocucionarias de manera que operan directamente sobre la realidad y la modifican, cierro comillas. Veamos más de cerca la configuración precisa del tambor abacuá y el costeño. Contexto ritual y mitología. Una de las grandes incógnitas que rodea a Abel Quisayón es ¿por qué, siendo una sociedad secreta masculina vedada a las mujeres, dedicó su tiempo a este mundo religioso, experimentando incansablemente con el mito de origen, en el que Sicán, una joven, descubre el secreto y es sacrificada por ello?
En algunas fuentes se menciona que Ayllón no era feminista, que serlo no era necesario en Cuba de los años 80 y 90, época en la que realiza la mayor parte de su trabajo. Sin embargo, su cuestionamiento era permanente. Dice ella misma, abro comillas, me veo como Sicán en tanto observadora, intermediaria y reveladora. A partir de mis estudios y mis experiencias, invento su imaginería, ya que yo no soy creyente. Pero Sicán es una transgresora y como tal la veo, me veo. Cierro comillas. En diversas fuentes pueden abrevar sobre el cuestionamiento en la obra de Ayllón sobre el sincretismo y la libertad, la mujer como víctima y la pintora como redentora, temas fundamentales y sumamente interesantes, pero aquí me enfocaré en cómo sin pintar casi nunca el tambor, constantemente pinta al pestance, la voz del tambor, dentro o sobre el vientre de Sicán, secuencia fundamental y principio sacrificial de la tradición abacuá. La narrativa mitológica dice que la princesa Belocefó, Sicán, en la región de Calabar, en África, encuentra al pez Tance en el río sagrado que recorre todo el territorio carabalí. Dicho pez es poseedor de una voz especial que ruge. Quien posea al pez se llenará de riqueza y bienestar. Tance era la reencarnación de un rey convertido en ancestro. Sicán lo encuentra y lo pone en una olla para entregarlo a su padre, el rey. Pero traiciona a su gente contando el secreto a su marido de la nación Efi. Ambas naciones enemigas hacen una alianza que firman en una piel de leopardo para compartir al pez Tance y su voz, Eque. Pero a Sicán, la princesa, la sacrifican para hacer con su piel o su sangre el tambor y que de ahí emita su rugido el animal sagrado. Aunque las versiones difieren entre una y otra, me parece que este es el esqueleto principal. Pero por ejemplo Lidia Cabrera en El Monte menciona que Sicán era bruja, que podía predecir las guerras y las enfermedades, por lo que tenía bajo su protección a todas las tribus Efo. Dice la misma autora, y Yamba Manantié Heroro, padre de Sicán, con la madera de la palma y la voz de Tance hizo el primer fundamento, es decir, con la piel del pez. Y recordemos que el fundamento o secreto es un tambor, el eque, un bongo pequeño, cierro comillas, y el sacrificio de Sicán a petición del brujo Nasako, quien está presente siempre en la obra en la figuración de una serpiente, tuvo como fin dar su sangre al fundamento para frotar con ella el palo de fricción, una caña de Castilla en el parche y producir así, abro comillas, la voz, espíritu, pasará al eque con su sangre, cierro. Así como lo menciona Bonón para el rito Buete y el arpa, el mito de origen se realiza de nuevo, pues los ritos son la puesta en acción de los mitos que les dieron origen. Así, dice Cabrera, abro comillas, cuando abacuá juega, todo se reintegra al tiempo antiguo, cierro comillas. Así la ritualidad abacuá tiene como uno de sus ejes principales la voz del tambor, el fundamento. Ese secreto develado por Sicán y su relación con el pez, por lo que Ayllón pinta incansablemente a Sicán con Tance, asediada por Nasako, el brujo serpiente. En una obra, la aquí expuesta, pinta a la princesa crucificada, un tanto andrógina como muchas veces, con la serpiente enroscada amarrando sus extremidades, la piel del leopardo cubriendo la cruz y la olla donde guardó a Tance en su vientre. Pero el pez no está, solo existe a través de lo que interpreto como el sonido, el bramido, el rugir de ese extraño pez que se expande a su alrededor llenándolo todo. Los diablos y el bote. La danza de los diablos se celebra durante Todos Santos en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca en los pueblos negros. Mientras en las casas se prepara la ofrenda que recibe a los espíritus de los ancestros en una celebración de la fertilidad de la tierra, las comparsas de diablos salen del cementerio a jugar y a bailar por las calles del pueblo. Pero también traen y vigilan a los difuntos, las sombras en reposo, para que visiten sus casas. Los diablos son muertos de hace tiempo,
que semejantes al diablo costeño, no representan la maldad en sentido católico, sino a una construcción particular que lo define como bailador y embustero, elegante y borracho, muy listo y rico, dueño del monte y de los animales, es decir, de las riquezas de la tierra. Los diablos son sus huestes al mismo tiempo que son los ancestros. A estas comparsas de la fiesta de los muertos, la cual parece más un carnaval por su sentido erótico, las acompaña un pequeño y poderoso conjunto musical que consiste en una charrasca, el bote, tigrero o teconte y una armónica. El bote o tigrero es un tambor de fricción, sonido que se nombra y define como un rugido, el cual suena al friccionar el palo amarrado sobre la superficie del parche. Antiguamente se utilizaba para cazar al puma o al jaguar. También se utilizaba en la curación de la enfermedad de monte, dos temas fundamentales para unir tres universos que se conectan simbólicamente: la cacería, o más precisamente una ideología cinegética, que enmarca por lo tanto las relaciones en el mundo de los nahuales, y su terapéutica, que sería el mundo 2 del que conecta, que a grandes rasgos podría describir como grandes manadas de guerreros de distintos animales, pero sobre todo jaguar, o como le llaman localmente, tigre, que habitan el monte, un lugar real geográficamente, pero que contiene múltiples materialidades no siempre visibles, donde el tema de la cacería está siempre presente. Y finalmente, 3, el tema que nos ocupa, la danza de los diablos, que es sonorizada con la onomatopeya del jaguar presente en el bote. El ritmo, los pasos, la secuencia ritual es marcada por la voz del tambor, es decir, la voz del tigre. Así, la lengua de los animales, que es también la de los nahuales, marca el ritmo de los muertos a través de la voz del tambor e instaura la presencia del tigre en los 3 contextos rituales. Rugen los diablos al bailar, rugen los nahuales en el monte, y cuando el curandero cura, ruge, entrelazando así en un mismo acto perceptivo lo visible y lo sonoro, creando una presencia a otra a través de la evocación que provoca la escucha y la analogía de ese saber común de la memoria ritual. Debo decir que si revisamos la obra de Castellano, observamos que no tiene empacho en pintar diablos con tigre, el bote ataviado con manchas, caras, fauces de jaguar, presencia constante en su obra. Pero el ejemplo que quiero exponer a sus ojos es aquel en el que el pintor pintó el rugir del tigre sobre el lienzo, abarcando todo el espacio que no llena Miguel, el músico percutor, sin emplear la retórica pictórica del jaguar que utiliza en otras de sus obras. Da al sonido una presencia poderosa y fundamental en el cuadro, coincidiendo con la obra de Belkis Ayllón. El sonido en las pinturas. A modo de conclusión, el bote ruge, la voz de Tance en el bongó brama, la reverberación del sonido marca el espacio. Ayllón y Castellano plasman la materialidad efímera de esos sonidos con sus trazos. Con ello detienen el tiempo, crean un tiempo infinito que vemos cada vez que posamos los ojos en los cuadros. El ritmo y el tiempo, entrelazados y llevados al extremo. Un tiempo ese de la ejecución y el otro, aquel del mito de creación. La presencia invisible de los animales mitológicos detiene un tiempo musical e instaura la presencia de voces escondidas, la del tigre y la de Tance. Muchas gracias.